Bueno, Paco, después de haber visto las distintas formas de llegar a la apertura eslava, a la semieslava, me gustaría profundizar un poco más en la eslava. Me decido por ella, me gusta más cómo se queda. ¿Podemos ver un poco más en detalle hacia dónde se puede ir con esta defensa? Bien, voy a explicarte un poquito ahora, voy a intentar por lo menos que te hagas una idea de por dónde van los tiros y que luego, bueno, elijas, a lo mejor te gusta la eslava, a lo mejor te gustará la semieslava o algo más, pero bueno, que por lo menos tengas un comienzo, ¿no? Venga, pues vamos con la eslava. Vale, D4, D5, C4 lo hacemos con el orden más clásico para no liarnos, el vídeo del lío era el otro, en este vamos a intentar hacerlo más sencillo, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y D por C4, aquí empieza la eslava. Recordad también que las blancas juegan a 4 en el más del 90% de las partidas, pero existen tanto E3 como E4 o caballo E5. ¿Qué pasa con este tipo de jugadas? Pues que no son demasiado peligrosas. Además de eso, ¿qué ocurre? Pues que normalmente la reacción de las negras va a ser proteger el peón. Tiene toda la lógica del mundo. Por eso se juega a 4. Claro, porque con A4 el propósito es evitar B5 y de forma que se garantice recuperar el peón de gambito. Y claro, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si se juega de caballo, por ejemplo, caballo E5, bueno, el caballo, el peón. Sí, a lo mejor se recupera, pero el problema es que el caballo perdería muchos tiempos también. Ah, bien visto. Es decir, tenemos el caballo desarrollado en F3. La captura ideal, digamos, lo ideal para las blancas sería jugar E3 y a la siguiente jugada alfil por C4. Eso sería lo ideal. Sacar su peón, comer con alfil. ¿Qué ocurre? Que ahora B5 protegería el peón y resulta que ya no es tan fácil comérselo. Después de A4 podríamos presionar en B5, pero esto haría que las negras jugasen B4, atacasen el caballo, ganarían un tiempo y aunque luego perdiesen el peón de C4, el caballo de C3 tiene prácticamente que volver a casa y ya pues pierde los tiempos que digamos que habíamos ganado de una manera, los perdemos de otra. De acuerdo. ¿Y la diferencia entre jugar E3, como dices, o jugar E4? Porque si se juega E4 al mismo tiempo deja la diagonal para el alfil libre, ¿no? Efectivamente, E4 parece más agresiva, pero tiene un problemilla. Bueno, hacemos lo mismo, protegemos el peón de C4 con B5 y ahora, si quisieses recuperar tu peón con la jugada típica, con A4, tened en cuenta también que contra A4 el negro muchas veces va a tener que reaccionar con B4. ¿Por qué tiene que reaccionar con B4? Lo vamos a explicar. Porque si jugamos con A6, A por B5, ahora no podemos A por B5 porque la torre está clavada, entonces necesitaríamos C por B5, y ahora el problema está en que el peón de B5 está a tiro y la torre está indefensa. Con el alfil en B7 sí que funcionaría. Así no. Por ejemplo, el blanco podría... Claro, bueno, ahora de momento tras caballo por B5 sería un poquito más complicado, pero el blanco puede sencillamente jugar E5 primero, atacando el caballo, y cuando el caballo se quite, ahora la captura del peón en B5. Y no solo el peón de B5, que no se puede capturar ahora el caballo, sino que encima el peón de C4 ahora estará indefenso, y de tener un peón de ventaja el negro a tener un peón de desventaja. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, contra A4, la reacción siempre, casi siempre o muy comúnmente va a ser B4, atacando el caballo. Y ahora entenderás la diferencia de por qué el peón en E3 y no en E4. Porque ahora va a caer. Cuando se juegue caballo a alguna parte, el peón de E4 está cayendo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué ocurre en esta línea? Que el blanco no puede jugar a 4, sino que busca otro plan a base de E5, pero ya es un concepto totalmente diferente. Ahora el negro juega con el caballo en D5, el blanco juega a 4, y ahora una de las jugadas más normales sería E6, defendiendo el peón de B5 tácticamente, porque tras A por B5 no podríamos retomar con negras porque el caballo retomaría, pero primero cambiamos en C3 y tras B por C3, C por B5, recuperamos el peón, protegemos el peón de C4 y tenemos un peoncito de ventaja. La posición dista de ser clara, pero por lo menos... Y en esta posición, Paco, ¿podríamos analizar brevemente la estructura del peón? Veo que negras tiene una mayoría de peones en el flanco de dama. ¿Esto se puede explotar de alguna forma? A largo plazo las negras están muy bien, tienen un peón de ventaja y como dices tú, se puede intentar con A5 y avanzar los peones. A corto plazo, el espacio en el centro del tablero puede ser peligroso. Por ejemplo, una jugada de estilo caballo G5, amenazando dama F3. Ahora necesitaríamos alfil B7
Y el blanco tiene bastante juego, con jugadas como dama G4, dama H5, en el flanco de rey con jugadas como H4 también. Es decir, el blanco tiene que jugar con mucho dinamismo y el negro tiene que jugar pues a aguantar de momento, y a largo plazo puede convertir su ventaja de peón de ventaja. Vamos entonces hacia atrás y vamos con la jugada principal, con A4. Un poquito era decir, ¿por qué se juega A4? Pues porque B5 es una amenaza seria. Entonces con A4 prácticamente las blancas se pueden olvidar de B5 durante mucho tiempo, por lo menos. Aquí se han intentado varias jugadas. Una jugada moderna es E6 con idea de C5. Bien, es una manera de llegar a peón aislado en ocasiones, por ejemplo, tras E3, C5, alfil por C4, C por D4, E por D4, con la jugada incluida de A4 para las blancas, que no está muy claro si favorece al blanco o al negro, la verdad. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, bueno, es una opción que, bueno, E4 puede jugar el blanco también, aquí, y jugar a base del sacrificio de peón, tras alfil B4, caballo E5, caballo D5... Posiciones muy complicadas que tampoco reflejan muy bien lo que es la eslava en sí. También se ha intentado alfil G4, pero también es una jugada bastante ilógica, la verdad. Caballo E5 atacando el alfil, y ahora la jugada alfil H5. Y yo creo que tanto G3, que es la jugada posicional, para desarrollar luego el alfil en G2, y el caballo de E5, usarlo para capturar el peón, como una jugada como F3, luchando contra el alfil. Vemos que es muy típico en todo el ajedrez el luchar contra los alfiles poniendo varios peones enfrentados. Eso es muy típico. Y dejaríamos el alfil fuera de juego con idea de jugar E4 con un centro fuerte de peones y luego quizás capturar el peón con el alfil o con el caballo, el peón de C4. También existe, por ejemplo, si jugáramos E6, existe en planes de este tipo, de jugar H4, perdón, seguido de G4 y bueno, vamos, intentar cazar el alfil, efectivamente. Existen esos planes. Y vamos con la jugada principal, que es alfil F5. Esta es la jugada más lógica, la jugada clave de la eslava. Aquí las blancas tienen tres jugadas, que vamos a mencionar un poquito. Las jugadas principales, E3 sería la más clásica, con el plan que habíamos mencionado anteriormente, el plan más lógico, la captura de alfil por peón, y recuperamos nuestro peoncito de ventaja. Y las blancas tienen un poquito más de espacio e intentan jugar con eso. La jugada de caballo H4. Bueno, claro, la pregunta es al alfil ahora. ¿Qué hacemos con el alfil de F5? ¿Podemos volver a C8? Sí, el caballo quedaría desplazado en H4, lo cual tendría cierto sentido. Pero por otro lado, claro, el alfil está en C8 en su casilla inicial y las blancas tendrían el caballo en H4 en lugar de en G1, diríamos, ¿no? ¿Dónde está mejor? Pues está mejor en H4, la verdad. Porque en G1 está entorpeciendo para un posible enroque corto. Con lo cual ahora el blanco podría jugar, por ejemplo, interesante, E3, con idea de jugar seguido de alfil por C4 y enrocar en corto. Y el caballo ya lo traeremos en algún momento, ¿no? De momento está fuera de juego, pero aprovechamos para ganar un poco de tiempos, ¿no? Así que la jugada yo creo que más natural para las negras es... Vale, decir, bueno, ¿me quieres capturar el alfil? Muy bien, pues gástate todos los tiempos, es decir, caballo F3, caballo H4 y caballo por F5, gasta 3 tiempos, y yo al mismo tiempo voy a retomar con E por F5 y voy a abrir la columna de E, que luego voy a aprovechar muy bien. Y además gano la casilla E4 para el caballo, es decir, que perdemos pareja de alfiles, pero ganamos un poquito de espacio, de dinamismo, es decir, tiene sus ventajas también. Seguiría algo como E3, alfil B4 o alfil D6, alfil por C4 y enroque. Este tipo de posición, luego el caballo vendría a D7 y una posición bastante compleja. También se puede jugar con alfil B4, creo, sin ningún tipo de problema. Alfil por C4 y ahora enroque de nuevo. Muy bien. Esto sería contra caballo H4, que sería quizás la menos usada de las tres. Caballo E5 es la más ambiciosa. Vamos a terminar con E3, que es la más fácil de explicar, creo yo. E6, alfil por C4. Las blancas por fin recuperan su peón. Ahora jugaremos alfil B4, enroque corto y quizás enroque corto con negras. Incluso caballo BD7 se puede usar. Hay pequeñas sutilezas que iremos desgranando en vídeos un poquito más concretos de esta línea, pero esta es la situación en general.
Las negras consiguen un desarrollo completo de piezas, un enroque corto sano, y el blanco, por otro lado, pues normalmente va a jugar con dama e2 y buscar la jugada e4 para ganar un poquito de espacio y tener un pelín de ventaja. Las blancas quizás tienen un poquito de ventaja, pero situación muy sana. A mí me gusta mucho esta... ¿no? Sí, muy sano para las negras porque consiguen desarrollar todas sus piezas en casillas muy lógicas. Lo único que falta es el caballo, que va a venir a d7, y todo está muy armónico, ¿no? Y por último, la más ambiciosa, la jugada caballo e5, que busca recuperar el peón en c4 y montar el centro de peones con las jugadas f3 y e4. Para esto existen varias maneras de jugar con negras. Caballo bd7 es un intento moderno. Tras caballo por c4 juegas como caballo b6. Incluso dama c7 también es otra jugada con idea de e5, que iremos también desgranando en vídeos posteriores. Y mi jugada favorita sería la jugada e6, que normalmente llega a esta posición. f3, alfil b4, y existen ahora varios truquitos muy graciosos. Por ejemplo, si caballo por c4, las negras se enrocan, y tras e4, las negras pueden sacrificar una pieza con caballo por e4 brillantemente. F por e4, dama h4. Los sacrificios de pieza en e4 en esta línea van a ser muy comunes, muy comunes. Y aquí las negras recuperarían, después del jaque, el peón en e4. Por ejemplo, rey de 2 sería única jugada. G3 perdería, porque dama por e4 aprovechando la clavada y pierde la torre. Entonces rey de 2 y dama por e4 daría muchísimo contrajuego a las negras. Ya tenemos dos peones y podemos recolectar otro peón. Entonces serían 3 peones, el rey está muy mal situado y sería muy peligroso. Así que normalmente contra alfil b4 las blancas juegan con e4 y permiten otro sacrificio diferente. Ahora, en este caso, con el alfil. Alfil por e4, las blancas capturan, caballo por e4, amenazando capturas en c3. Dama f3 lleva a una posición de tablas teóricas, la podemos enseñar muy rápidamente, y llega a esta posición que son tablas por jaque continuo. Si las blancas intentan ganar, normalmente pierden. Es el problema que tienen, ¿no? Entonces, la jugada es alfil d2 y todo esto es muy forzado, por eso tampoco me paro demasiado. Dama por d4, capturando otro peón, atacando el caballo, atacando mate. Es decir, no da muchas opciones porque realmente atacamos muchas cosas. El blanco debe capturar en e4. Dama por e4 también para las blancas, dando jaque. Atacamos al mismo tiempo el caballo, única jugada de nuevo, dama e2, buscando el cambio de damas. Ahora el negro capturaría en d2, y tras rey por d2, dama d5 jaque, llegamos a una situación donde las negras tienen 4 peones ahora mismo por una pieza, y bueno, una situación muy compleja. Realmente aquí empieza la teoría de los jugadores de 2700, empieza aquí realmente, pero para nosotros creo que es suficiente. Creo que, bueno, 4 peones, va a haber un juego muy desequilibrado y muchas posibilidades para ambos bandos para jugar a ganar realmente. Aquí, ¿cuál tendría que ser la estrategia de negras para aprovechar su mayoría de peones? Bueno, si nos dejan, intentaríamos jugar incluso b5. Ahora mismo el rey, por ejemplo, se sitúa en c2 o en c3. Si nos dejan a corto plazo o a largo plazo, normalmente enrocar en corto y jugar la jugada b5. Pero si el blanco pues captura, por ejemplo, algo como enroque, caballo por c4, pues intentaríamos desarrollar nuestras piezas con caballo a6 para buscar la casilla b4, un poquito de todo, ¿no? Yo creo que con esto vamos a darle punto y final, si no nos vamos a liar demasiado, creo. Muy bien. Venga, muchas gracias.